Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Como usted sabe, no solo el lema del canal así lo dice, sino que además yo soy uno de los que considera que así debe de ser una gran parte de nuestro trabajo. Cuestionemos todo. Usted, familiarizado ya con Un Día con Ángel, sabe que de cuando en cuando tomamos algún tema o alguna nota y la cuestionamos, y no con miras a exhibir a quien dio esa declaración o a criticarlo, sino con la idea de que quien nos escucha y ve tenga elementos para poder decidir en función de los datos que le allegamos. Viene a cuento esto por la aprobación y definición del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2014 por parte de la Cámara de Diputados. Prácticamente en el mismo día, recuerde usted que la aprobación se dio casi a las 7 de la mañana, ese mismo día la Secretaría de Hacienda emitió un boletín donde aparecen algunos datos que son por lo demás interesantes. Aparece ahí una cifra que se le asigna a la Secretaría de Educación Pública, o más generalmente a la educación, se dice, porque no es un boletín que esté redactado para enlistar las dependencias o las áreas programáticas del sector público. Pero hablan ahí de una cantidad, 592,000 millones de pesos, pues que evidentemente es muchísimo dinero. Hoy el presidente de la República toma esa cifra y dice, además de agradecerle a los diputados el haber aprobado este monto inusual, que son 592,000 millones de pesos para la educación en México. Sin embargo, cuando uno va a buscar la distribución precisa de las partidas que integran el presupuesto, se encuentra con cuestiones muy interesantes. Para evitar alguna confusión, he recurrido a una nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Porque alguien podrá decir, bueno, es que Ángel está utilizando cifras de tal o cual organización, de tal o cual centro de investigación o de alguna publicación. No es así. Lo que le voy a decir está fundamentado en la nota informativa que el día 15 de este mes dio a conocer el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y ahí no se habla de 592,000 millones de pesos para la Secretaría de Educación, sino de una cantidad bastante menor a esa. Nos dice el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas que a la Secretaría de Educación Pública se le ha asignado un monto de 292,548 millones de pesos. No es la mitad, pero es muy cercano a la mitad. Es más, diría que es un poco menos de la mitad. La propuesta del Ejecutivo fue de 260,000 millones de pesos. Es evidente que alguien aquí ha agregado programas o cantidades de una manera diferente. La razón aquí sería por qué y para qué. Porque si a mí me dice el presidente de la República o la Secretaría de Hacienda que se van a destinar 592,000 millones de pesos a educación, yo brinco de gusto. Digo, va a ser un jirón, va a ser un salto cuántico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la cantidad aprobada para el 2013 fue de 260,000 millones de pesos. Entonces, de 260,000 a 592,000, pues hay una diferencia abismal. En realidad no es mucho porque fueron 292,000 millones de pesos, un aumento en términos nominales de alrededor del 13%, pero en términos reales, como gustan decir los enterados, es del 8.3%. Pero hay otro aspecto interesante de estas cifras que por desgracia nadie nos las ha dado a la fecha. Mire usted, alguna vez he comentado yo aquí en este programa, de acuerdo a datos del Coneval, que la cantidad que el sector público eroga per cápita, de acuerdo a los diferentes niveles educativos, desde preescolar y primaria hasta universitarios, van de los 12 o 13,000 pesos en la primaria y 14,000 y pico en secundaria, por alumno por año lectivo, a los casi 67,000 pesos para alumnos del nivel superior o universitario. Es decir,
estamos ante un desequilibrio de casi 4 veces o 5 veces lo que se le asigna al preescolar y primaria. Y esto evidentemente se refleja en una pésima infraestructura en las primarias del país. Seguramente usted ya está enterado que se va a destinar del presupuesto de egresos de la Federación casi 10,000 millones de pesos para construir bebederos. Y se festina esto como un logro cuando debería ser algo totalmente opuesto. Debería haber una actitud autocrítica de parte del gobierno federal y decir: vamos por fin a corregir una situación de una falta de respeto para los niños de México, para cientos de miles o millones de niños que no tenían ni siquiera bebederos en sus escuelas. Entonces planteamos como si fuera un gran triunfo lo que debería ser algo de oprobio y de vergüenza. Pero, repito, esta proporción de 5-1, es decir, por cada peso que el sector público eroga por año lectivo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, contra 5 que reciben los de educación superior, ¿se va a mantener? Porque si en el presupuesto de 2014 se mantiene este desequilibrio, vamos a seguir teniendo primarias sin la mínima infraestructura pedagógica, educativa. Muchas van a estar sin bebederos, sin letrinas o sin baños con agua corriente para tener sanitarios ahí, y evidentemente la preparación dejará mucho que desear, de tal manera que los egresados de preescolar, primaria y secundaria, cuando lleguen al bachillerato van a presentar grandes deficiencias. ¿Y por qué es este desequilibrio? Porque políticamente los niveles de preparatoria hacia abajo no protestan. En cambio, los estudiantes del nivel superior tienen, si no asustado al gobierno federal, pero diría yo que casi. De tal manera que el gobierno federal destina un porcentaje muy alto, ya vimos con datos del Coneval, en un estudio que en otra ocasión comentaré, por cada peso en preescolar o en primaria son 5 pesos en educación superior. Y la pregunta en estos 500, que podría hacerse para estos 592,000 millones de pesos o 292,000, como dice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ¿seguirá manteniendo esta injusticia educativa? Porque si es así, bueno, pues las cosas, estas diferencias, estas brechas de calidad de la educación, lejos de irse reduciendo, van a ir incrementándose. Habría otros rubros que también valdría la pena que los cuestionáramos. Mire usted, se habla de que el gasto de inversión del presupuesto será alrededor de 900,000 millones de pesos, escasamente el 19%. Y ahí, cuando hablamos de inversión, van carreteras, puentes, autopistas, plantas de potabilización, puertos, etc. La pregunta aquí es la siguiente: ¿ese porcentaje es el adecuado para elevar la competitividad del país o, más precisamente, de algunas actividades económicas? Evidentemente no es así, pero como no se tiene la decisión para recortar burocracia, que ya no tiene razón de ser, que ya no hay materia laboral incluso para ellos, ahí lo seguimos manteniendo a un costo muy alto, no por los salarios que se les pague, sino por los problemas de corrupción o ineficiencia que generan en la asignación de permiso, en el otorgamiento de permisos, la corrupción que aplasta y que en el mejor de los casos detiene o encarece ciertas inversiones. Como no hay decisión para tomar esas medidas, ¿qué hacemos? Pues ahí le seguimos dando y que sufre el gasto de inversión. Es decir, las prioridades, si bien pueden estar claras, no hay la decisión política consecuente para tomar medidas que recorten la parte de el rubro de sueldos y salarios y se eleve de manera significativa el gasto de inversión. Le voy a dar un último ejemplo a usted para que vea cómo andan las cosas en la distribución de los recursos del presupuesto. De los 4.5 billones de pesos, prácticamente la décima parte, el 10% de todo el presupuesto, son aportaciones a las pensiones.
Y las aportaciones de este año, que son alrededor de 485,000 millones de pesos, crecieron casi el 14%. Es decir, la aportación que el erario debe hacer para pagar las pensiones que ya están en proceso y las que se van a acumular en el año 2014, se han llevado el 13-14% del monto total del presupuesto. Esto en los próximos 8 o 10 años va a continuar aumentando, de tal manera que a medida que pase cada año, la participación de esta obligada ya participación o aportación del erario para pagar las pensiones y jubilaciones de cientos de miles o millones de mexicanos va a ser mayor. ¿Es sostenible esta situación en el tiempo sin tocar otros rubros del presupuesto? Evidentemente no. Como tampoco lo es el crecimiento de este año, que en términos nominales, en pesos de los que usted y yo utilizamos en la vida diaria, va a crecer alrededor del 12 o 13%. En términos reales, dicen los que les gusta manejar estas cifras para medio confundir, va a ser el 8.8%. Perfecto. No es sostenible en el tiempo si la economía no crece a niveles del 5, 5,5%. Las perspectivas para el año próximo están lejos de ese 5 o 5.5%. Recuerde usted que el pronóstico para el 2014 del Fondo Monetario Internacional, dado a conocer hará unas cuantas semanas, es del 3% para el 2014. Si tuviéramos la fortuna de alcanzar ese 3%, ni así sería suficiente. Este año probablemente cerremos en las vecindades de los de 380,000 empleos formales. Y el año próximo no andaremos muy lejos de esas cifras, 420, 450. Sería realmente un triunfo casi milagroso estar en la vecindad de los 600,000 empleos formales, cosa que yo en lo personal veo muy difícil. ¿Cómo vamos a resolver todo eso? ¿Con deuda? ¿Ampliando el déficit? Por eso yo creo que valdría la pena, y cito textualmente aquí palabras del presidente de la República, que en el acto de hoy dijo que el gobierno de la República ejercerá estos recursos, los del presupuesto, bajo innovadoras medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Termino diciéndole a usted que la transparencia implica dar las cifras con una gran claridad y sencillez para que todos los mexicanos puedan entenderlas.